Está prohibido también para el empleador exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación por permitirle trabajar en el sitio. Otra prohibición es limitar o presionar para que el trabajador no se asocie. Otra prohibición es imponer obligaciones de carácter religioso o político a los trabajadores, dificultarles o impedirles el derecho al sufragio. Estas son prohibiciones que obviamente vulneran la dignidad de la persona. Otras prohibiciones son las que tienen que ver con utilizar en los certificados que se entregan a la terminación del contrato de pronto calificativos o símbolos que perjudiquen al trabajador. Otra prohibición es ofender la dignidad del trabajador por cualquier condición, ya sea por su apariencia física, ya sea por sus creencias políticas, religiosas, etcétera. Otras prohibiciones también tienen que ver con que se autorice, se haga o se tolere propagandas políticas en los sitios de trabajo, ya que eso va en contra de las decisiones voluntarias y personales del trabajador. Otra tiene que ver con hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios del trabajo. Otras prohibiciones que tienen que ver con el empleador son las que se encuentran en el artículo 260, que precisamente habla de cuando hay menores de edad que están laborando en la empresa, estas sean despedidos por el hecho de ser menores de edad y aún más cuando se encuentren en estado de embarazo o de lactancia, sin previa autorización de los funcionarios encargados de la vigilancia y control de los trabajadores del menor. Otra prohibición que tiene que ver con los menores trabajadores es la de que no pueden ser trasladados de su lugar de domicilio por parte del empleador. Otra prohibición es ejecutar, autorizar o permitir actos que vulneren o atenten la salud física, moral o psíquica del menor trabajador. Otra prohibición que tiene el empleador es permitir, ordenar o facilitarle actividades a los menores de edad que tengan que ver con trabajos sexuales, es decir, con trabajos de lenocinio. Esto está amparado por la Ley 20 de 1982. Ahora vamos a hablar acerca de las obligaciones del trabajador. Son obligaciones del trabajador, primero, pues ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, el cuidado, el esmero que requieren la labor encomendada, en el tiempo y en la forma y en el lugar convenidos. Otra de las obligaciones es restituir al empleador los elementos o materiales que no use y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo de la empresa, no siendo responsable por el deterioro que se origine por el uso normal de los objetos o por la mala calidad o por la fuerza mayor o porque hayan salido defectuosos. Otra obligación es mantener la confidencialidad de la empresa. Quiere decir con esto que el trabajador no puede divulgar ninguno de los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos o cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta. Otra obligación que tiene el trabajador es guardar rigurosamente la moral y las buenas costumbres en relación con sus
con sus compañeros y con sus superiores, manteniendo siempre un buen ambiente laboral enmarcado en el respeto y la responsabilidad. El empleado también está obligado a comunicarle oportunamente al empleador en caso que la empresa se vea perjudicada por algún daño. En caso de que él observe, él está obligado a comunicarle al empleador aquellas situaciones que pueden representarse perjuicios para la empresa. Otra obligación es la de prestar la colaboración posible en caso de siniestros, en caso de situaciones que afecten la parte física de su empresa o algunos materiales o las mismas maquinaria, y colaborar en caso de que sus compañeros se encuentren en peligro. Debe también, como una obligación, vigilar por su propia seguridad, es decir, él debe mantener observando con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes que prevengan accidentes laborales y enfermedades profesionales. Incluso también cuando haya mujeres en estado de gestación, están obligadas a tomar una semana antes de la fecha probable de parto para que empiece a disfrutar de su licencia de maternidad. Ahora vamos a hablar de las prohibiciones del trabajador. Dentro de las prohibiciones que tiene el trabajador, una de ellas, y muy importante, todas son importantes, pero esta tiene que ver con la seguridad que represente para él y los compañeros, es decir, él no puede ponerse en peligro descuidando los elementos de protección personal o poniéndose en situaciones que representen peligro su salud, su vida y la de sus compañeros. También hay otra prohibición, que es la de tomar de la fábrica, taller, empresa o el establecimiento donde éste preste sus servicios útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados a manera de hurto o abusivamente llevárselos sin previo aviso a sus superiores o a su empleador y a su empleador. Otra de las prohibiciones es que el trabajador o trabajadora se presenten al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, lo cual esto no solamente no va a dar rendimiento, sino que va a poner en peligro su vida y la de sus compañeros. Asimismo, está prohibido para el trabajador portar armas durante las horas de trabajo. Obviamente esto tiene algunas excepciones, dado que hay empresas que su misión fundamental se basa en el uso de las armas. Entonces, estas son excepciones a la regla. Otra de las prohibiciones es hacer colectas en el lugar de trabajo mientras está en horario laboral. Obviamente esto debe tener, para poderse desarrollar, debe tener previa autorización de su empleador. No se pueden tampoco usar los útiles, las herramientas que han sido proporcionadas por el empleador en actividades distintas a las cuales fueron encomendadas o para las cuales son destinadas inicialmente. Otra de las prohibiciones también es hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la empresa. Y por último tenemos suspender el trabajo, salvo que haya una huelga o una situación legal que le amerite el abandono
del trabajo o el suspender el trabajo. Mi nombre es Jamie Fernanda Arteaga Velázquez y le voy a hablar sobre salario. ¿Qué es salario? Es la cantidad de dinero que recibe un trabajador a cambio de un tiempo estipulado. Los elementos que los consagran son las horas extras, los recargos nocturnos, la remuneración del trabajo, bonificaciones regulares, los viáticos permanentes. El objetivo del salario es cubrir las necesidades del trabajador, las necesidades básicas. El salario se constituye por unos artículos que son los siguientes. El artículo 121 que nos dice que son los elementos integrantes. Es donde se habla de la retribución fija o ordinaria y que se le paga al trabajador en dinero o en especie. El artículo 128 nos habla sobre los pagos que no constituyen los salarios, como lo son las primas, las bonificaciones y las gratificaciones. El artículo 129 que nos habla sobre salarios en especie, lo que tiene que ver alimentación, habitación, vestuario que el patrón le suministra al trabajador. Artículo 130 que nos habla sobre los viáticos, es lo que constituye proporcionarle al trabajador lo que es el alojamiento, manutención al trabajador. Artículo 131 que nos habla sobre las propinas, que no tiene nada que ver con el salario, sino es un extra que gana el trabajador. Artículo 132 que nos habla sobre las formas y libertad de estipulación, es donde el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para atribuir el salario, sea por trabajo, por obra, etcétera, pero respetando el mínimo legal vigente. El artículo 133 donde nos habla sobre jornal y sueldo. El jornal se estipula por día y el sueldo por periodos mayores. El artículo 134 que nos habla sobre el periodo de pago, que debe ser un pago igual en moneda legal y que debe ser el jornal, son periodos no mayores de un mes, y el sueldo igual, no son mayores de un mes. El artículo 135 donde nos habla de las estipulaciones en moneda extranjera, el trabajador le puede decir al empleador por escrito que se le puede cambiar la forma de pagarle a él en moneda nacional colombiana al momento de ser pago el sueldo. El artículo 136 nos habla de las prohibiciones de trueque. Es donde se le prohíbe el pago de salario en mercancía o medios semejantes al trabajador. El artículo 137 nos habla sobre venta de mercancías y víveres por parte del empleador. Esto es una prohibición al empleador donde no le puede vender a los trabajadores. Artículo 138 donde nos habla del lugar y tiempo de pago. El pago debe efectuarse al trabajador en el servicio, no en otro momento, ni en el descanso o en otro momento al trabajador. Artículo 139 donde nos habla, aquí se hace el pago. El pago se le hace al trabajador, ya sea en el momento que está trabajando o en descanso o a la persona que él dejó por escrito que se le debe pagar a él el sueldo. Artículo 140, donde nos habla salarios sin prestación de servicios. Durante la vigencia del contrato del trabajador, él puede percibir del salario de ese servicio, ya sea por culpa del trabajador o por disposición del trabajador. El artículo 141 nos habla sobre los salarios básicos para las prestaciones. Solamente se puede hacer en las convenciones colectivas estipularse los salarios básicos fijos que sirva para liquidar la remuneración correspondiente al descanso convencional del trabajador. El artículo 142 nos habla sobre la renunciabilidad y prohibición de cederlo. El derecho al salario es irrenunciable y no se puede ceder ni en monto en todo,
ni una parte, así sea de título gratuito o oneroso, o que la ley lo predisponga, que lo determine la ley para que se pueda hacer.